Bueno, bienvenidos a esta clase. Vamos a grabar la clase para que pueda estar disponible en el aula, ¿sí? Apenas se termine, pues yo trataré de subirla para que esté eh, ya subida en el aula virtual. Como habíamos nosotros indicado, vamos a empezar la temática de integrales, en donde el tema para tratar, ¿sí? Habíamos ya conversado un poco en la mañana que la intención de esto es encontrar primero la aplicación, ¿no? ¿Para qué estamos utilizando esta, mm, esta característica o esta parte de las matemáticas, ¿sí? Entonces, no podemos deslindarnos del conocer eh, cómo resolver, ¿sí? Un problema de integrales sin deslindarnos de por qué es el origen, o sea, cuál es la aplicación de esto. Y en nuestro caso, en lo que tiene que ver con la parte del desarrollo de software, pues está ligado directamente eh, para interpretar ciertos algoritmos, ¿sí? Que pueden ser utilizados de manera posterior, ¿no? Cuando ustedes ya estén aplicando, por ejemplo, en algún tipo de aplicativo que utilice reconocimiento de imágenes, por ejemplo, el poder realizar un filtro o poder yo tener una imagen más nítida, implica que yo le aplique ciertos algoritmos. Y dentro de esos algoritmos, yo utilice la parte de esta matemática, ¿no? De la parte de integrales o de las derivadas o algunos términos de optimización. Entonces, vamos a tener ese tipo de aplicación. De manera general o actualmente, el uso de librerías, el uso de diferentes algoritmos que ya están preestablecidos, pues ha facilitado el manejo de esta parte de la matemática, ¿sí? Pero como nosotros estamos formándonos para generar, para hacer, para producir un software, entonces necesitamos también saber cómo puede funcionar un algoritmo de tal forma que lo podamos ir adaptando a nuestras necesidades. Entonces, parte de eso, pues podrían utilizar lo que decíamos, ¿no? La parte de esta parte de la matemática, ¿no? El cálculo integral para resolver eh, ciertos métodos que se tienen en lo que es reconocimiento de imágenes o procesamiento de imágenes, o en la parte de inteligencia artificial también. Ciertos algoritmos de inteligencia igual utilizan partes de estos. Yo ya en el aula les he de compartir cierta información donde se ve realmente cómo podría aplicar estas cuestiones en los algoritmos, ¿ya? Entonces, por el momento, pues vamos a, como les comentaba, ¿no? Ver la parte de la aplicabilidad. Entonces, habíamos partido, ¿sí? Entonces, aquí en la parte, déjenme ver si puedo escribir, si está. De cálculo, nosotros habíamos dicho que tiene dos partes, ¿no? El cálculo diferencial, donde vimos toda la parte de derivadas y sus aplicaciones, y la parte del cálculo integral, donde los temas que vamos a topar empieza desde la parte de las integrales indefinidas para poder dar paso a las aplicaciones como tal. Entonces, en estas aplicaciones, pues nosotros ya podríamos observar eh, finalmente qué es lo que buscamos con esto. ¿Ya? Déjenme revisar si puedo colocar el cursor. No me raye mi pantalla, me está rayando la pantalla el Moisés, no me raye la pantalla. Solo quiero no me deja colocar el cursor y a la vez estar en la otra aplicación. Tengo que usar el mismo ya, pero bueno.
Ahí ya creo que me sale el curso. Ya. Entonces, tomando en cuenta esto, habíamos partido de una premisa, ¿no? De que se buscaba de cierta forma encontrar, ¿sí? Cómo iba eh, encajándose, ¿no? Esta parte del cálculo. Y habíamos hecho un dibujito, ¿sí? De, de la parte de cómo podemos hallar áreas pequeñitas en una gráfica, ¿sí? Y podríamos tenerla. Les voy a poner una pequeña imagen, ¿ya? Una imagen un poco, digamos que nos salga bonito el dibujo para que podamos compartir. Y que lo podamos ver bonito y podamos... ¿Pegó? Ya. Entonces, aquí tenemos la imagen. Pues, ¿qué pasa en esta imagen? Tenemos una curva. Esta curva de aquí. Cuyo valor o cuya función, ¿no es cierto? Puede ser un f de x es igual a x al cuadrado más 1, cualquier valor, ¿no? O sea, ahorita no es importante esta parte de aquí, sino lo importante es reconocer que es una función, ¿ya? Que tiene, para cada valor de x, tiene un valor de y, ¿sí? Y que puedo yo, de cierta forma, formar diferentes secciones para poder encontrar el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar puntos de referencia, este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, el de acá y otro punto por acá. En donde yo lo que busco es primero generar estos rectángulos, ¿no? Porque finalmente el área la más fácil es base por altura, ¿no es cierto? O lado por lado. Entonces genero espacios del mismo tamaño para poder luego establecer cuánto será el área aproximada en este caso, ¿no? El área aproximada. Siempre partimos del área aproximada, un poco así, hablando un poco en el lenguaje común, el área al ojo. Vemos ahí más o menos cuánto estaría. Entonces, se divide estos diferenciales o estas diferencias de puntos, ¿sí? Tanto vamos a decir, en su base como en su altura. Vemos que no tiene el mismo valor en este punto, ¿sí? El valor de y que en el punto de acá. Entonces no tienen los mismos valores, ¿sí? Entonces, por eso es que podríamos o podemos diferenciar las diferentes áreas. Entonces, la intención es que yo puedo buscar a través de la parte matemática encontrar esta área aproximada utilizando los rectángulos. Pero como estaban en la época en la que estaban revisando estos diferenciales, ¿sí? De los tamaños, por ahí alguien analizó qué pasaría si estos diferenciales tienden a ser cero. O sea, son muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Si es que yo tengo esa característica, entonces tengo que si yo encuentro el límite, ¿sí? De esta sumatoria, cuando este diferencial es tan chiquitito, ¿sí? Voy a poder encontrar el área bajo la curva, ¿sí? Y eso dio paso a la parte de que esta sumatoria de áreas le llamemos integral, ¿sí? Entonces igual voy a poner aquí una imagen para que se vea más elegante, más bonito. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Tomamos tantas divisiones de esto, ¿sí? De este diferencial que estábamos hablando. Tomamos tan pequeñitas que esta sumatoria de la función multiplicada o la base multiplicada por la altura, porque finalmente sería
La base sería el delta y la altura sería el valor que tome la función en ese punto. En ese punto. Por eso es que aquí generalizamos. Cuando ponemos un número al lado de algo, por ejemplo, si yo digo ahí, quiere decir que si es que está ahí, yo le voy reemplazando y digo que la i empieza en 0 hasta la i igual a 5, quiere decir que voy a sumar el término ahí 0, ahí 1 o el 2, ya reemplazando, ¿no? En donde i es 0, 1, 2, 3, 4 y el término 5, ¿sí? Quiere decir que yo sumo todo esto, si es que estaríamos hablando de la sumatoria desde i igual a 0 hasta el valor n que yo le ponga. En este caso, le he puesto valor 5, ¿sí? Este valor. Entonces, eso significa que yo le ponga. Por eso es que aquí generalizamos la función, porque sería el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4, el 5, el 6, así hasta llegar a un valor n. N quiere decir un valor cualquiera, ¿sí? Generalizamos. Y por eso, si sumamos cada uno de estos, este sería el área de cada rectángulo, ¿sí? Y sumamos desde el área 1 hasta el área n que tenga, pero aparte de eso, hallamos el límite cuando este delta es tan pequeñito que puede tender a ser 0, entonces ahí es donde nosotros encontramos el concepto de integral. En pocas, es tan pequeñito, si ven, es tan pequeñita esta distancia que casi tenemos perfecta el área de esto, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues se vio una primera aplicación, por eso hablábamos de, primero se buscó qué necesito y luego se generó la parte matemática, ¿sí? Entonces, más o menos que la matemática, todo ya estaba desde un inicio. Y la matemática vino a formalizar lo que ya existía. En este caso, las áreas han existido de toda la vida. Lo que pasa es que el ser humano en su afán de su curiosidad busca tener todo respaldado, ¿sí? Y parte de ese respaldo es poder hacer modelos matemáticos o algo que con la matemática pueda darle un sentido más formal a lo que estamos realizando. Por eso en muchos de los casos se dice cosas empíricas, son cosas empíricas o son cosas formales o más científicas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí lo que se buscó es hacer que esta área pueda tener un significado a partir de sumas infinitas, ¿sí? Porque finalmente es eso, estamos sumando de manera infinita en un intervalo específico para poder determinar el área bajo esta curva, ¿ya? Entonces, de esa forma se va tratando de que el uso de este nuevo concepto, ¿sí? Vaya funcionando. Pero, ¿qué pasa si esta no es una función? O sea, ¿qué pasa con la resolución como tal? Porque aquí simplemente me están hablando de una función dada, ¿no? Y luego voy a tener una respuesta. Pero, ¿qué pasa si no tengo esos límites de integración, esos que están aquí definidos, sino que generalizamos para todo como siempre, ¿no? Primero generalizamos todo y luego especificamos. Entonces, si no me dan límites, ni inferior ni superior, y solo me dan la función, entonces quiere decir esto que estamos encontrando una integral indefinida. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica de estas? Es que como no está definida por estos límites de aquí, entonces va a ser la función que tenga yo de respuesta, ya no va a ser un área, sino que va a ser una función más una constante, ¿sí? Entonces ahora la pregunta del millón es, ¿cómo saco esta función? ¿De dónde sale esta función? Entonces la respuesta se responde muy fácil porque al momento que yo miro esto de aquí, límite, cuando un delta tiende a 0 y tal,
yo le puedo asociar, como lo dijimos en la mañana, con las derivadas. Recordemos que las derivadas eran límite cuando este delta t, delta x, tiende a cero ¿de qué? Dijimos. De manera general, era el delta y sobre el delta x. ¿Sí? Una razón ahí. ¿Sí? Entonces, decíamos, el delta y quiere decir las posiciones que tiene la función en esos puntos. Entonces, en el un caso, la posición es la posición x, y en el otro caso, la posición es este x más el delta x, porque generalizamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso la definición de derivada nos quedaba como la diferencia de estas posiciones, ¿no es cierto? Con respecto al delta x, cuando el límite tiende a cero desde delta x, porque finalmente esto representaba una pendiente, ¿sí? La pendiente de una curva, mejor dicho, pendiente de una recta a una curva, ¿sí? En un punto específico, ¿sí? Con su coordenada x y su coordenada y. ¿Ya? Entonces, viene el término que ya no es muy utilizado, pero que antes se utilizaba de antiderivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé derivar, entonces sé integrar. ¿Por qué? Ponemos un ejemplo. Si me dan una función y es igual a 5x, para que me haya quedado esto en 5x, y estoy diciendo que esta es la respuesta ya de una derivada que alguien hizo, esta x debió haber estado elevada al cuadrado. Para que cuando yo le derive, ¿sí? Si yo le derivo, ¿qué me quedaría? 2x. Entonces ya estaría apareciendo esta x. Y luego lo que le acompaña aquí, esto que no sabríamos, estará en relación directa con este 5. Entonces, si lo que está aquí debe ser 5, entonces quiere decir que aquí se utilizó, por ejemplo, ¿qué valor me da para que me quede 5? 5 medios, ¿no es cierto? Porque si yo tengo aquí 5 medios y le simplifico, me queda como respuesta el valor de 5. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí el valor original era 5 medios, que cuando le derivé me quedó 5x como respuesta. Pero nadie nos asegura si es que aquí hubo o no un valor, una constante. ¿Por qué? Porque aquí todo número, toda expresión siempre está sumada con 0. Entonces, si siempre toda expresión está sumada con 0, al momento que yo veo esto, aquí digo esto está con 0. Y al momento que yo le he derivado puede ser 50, 100, 200. Al momento que le derivo, se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que, como no tenemos la certeza de qué número estuvo aquí para que me dé un resultado de 0, ¿sí? No sabemos qué número estuvo aquí, entonces no nos complicamos la vida y simplemente decimos que de la función y es igual a 5x, si yo quiero encontrar la integral de esta función de x, aplicaría lo que decíamos, ¿no? Me quedaría el x al cuadrado, los 5 medios, y más una constante, ¿sí? Para poder establecer. Entonces, esta sería la función que yo estoy encontrando, original, vamos a decirlo así, una función original, porque le he aplicado la antiderivada. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya?
Entonces, así como tuvimos el, el chance, ¿no es cierto?, de ver todo el resumen de las derivadas, de las derivadas de funciones, nosotros también tenemos las antiderivadas, vamos a decirlo así, de las funciones, ¿sí? Utilizando el mismo contexto. Por ejemplo, nosotros, si tenemos cualquier valor, lo que acabamos de hacer, ¿no? X a la quinta por dx, si tenemos esto y nos piden sacar la integral de esto, vamos igual a nuestra tabla de antiderivadas o de integrales. Entonces nos dice, si usted tiene un elemento integrado del diferencial de x, que solo esté elevado a cualquier número, usted lo que tiene que hacer es sumarle en 1, ¿sí? El exponente que tiene, en este caso es 5, sumarle en 1 y dividir para esa suma. Y no se olvide de esa constante que está tácita ahí. Entonces me quedaría x a la sexta sobre 6 más c. Y esa sería mi respuesta de mi función general. ¿Sí? Luego por ahí me dice, si usted tiene la integral del coseno de x por dx, quiere decir que para que me quede el coseno, alguien tuvo que derivar la función original. Y si me voy a las tablas de las derivadas y reviso quién tiene esa característica, yo veo que me dice que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Entonces, quiere decir que partió de este seno de x. Por lo tanto, la respuesta a esta integral sería seno de x más c. Siempre más c, porque ya dijimos, ¿no? Esto aquí siempre estaría sumado un 0. Salvo dijimos que me den unas condiciones iniciales y yo pueda reemplazar y encontrar este valor de c. ¿Sí? Pero por ahora generalizamos. Igual tenemos aquí otro ejercicio. Dice integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. Como yo conozco que hay una característica de derivadas cuando se revisan las funciones trigonométricas inversas que me da esta característica, entonces tendré que buscar quién me da esa característica. Y la función que me da es el arcotangente de x. Por eso es que la integral me queda como arcotangente de x. Espérame. Cotangente. Le puse arcotangente. Cotangente. ¿Sí? Ay. Para que sea, ya. Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, aquí tuviéramos con el signo negativo? Ahí teníamos el arco. ¿Cuál tendríamos? El cotangente. Como aquí tenemos con el positivo, entonces ya tenemos el arco. Ahí sí. Arco tangente de x. ¿Sí? Y siempre más la constante. Esto no nos debemos olvidar. ¿Sí? No debemos olvidar. Es por eso que es importante que ustedes recuerden las reglas para derivar funciones, ¿sí? Y no dejen de lado esas características, ¿no? Entonces, dentro de las reglas para derivar, ¿qué nos decían las reglas? ¿Qué nos decían esas reglas? Si tenía una X, vamos a ponerle aquí a un ladito el resumen. ¿Ya? ¿Qué nos decían? Si es una constante, la derivada es 0. Por lo tanto, si tengo un 0, si yo le integro, será una C.
Si tengo una X y yo le derivo, tengo un 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que aplico la antiderivada de un 1 o de un, por ejemplo, 5, si yo le aplico la derivada, me quedaría el 5 como característica de la propiedad eh, distributiva. Voy a sacarle de aquí. Y me quedaría integral de 1 por dx. Pues, ¿qué quedaría? Que este 1, si tengo como respuesta este 1, quiere decir que partió de una x adición anterior. Pues me quedaría 5x y más la constante que ya conocemos, que no debemos olvidarnos cuando estamos hablando de integrales indefinidas. ¿Ya? En el caso de la potencia, miren, cuando nosotros derivábamos, voy a borrar un poquito esto. So, aquí le vamos a poner la antiderivada. ¿Ya? Entonces decíamos, por lo tanto, la integral, ¿sí? De 0, no tengo nada, me da una constante. Si tengo la integral de 1, me da una x más una constante. Ojo, más una constante. En el caso de un valor elevado a la n, cuando nosotros derivábamos, bajábamos el exponente y le disminuíamos en 1. Como estamos haciendo la relación inversa, o sea, o retrocediendo, entonces ya no le vamos a sumar unos, a restar uno, sino que le vamos a sumar 1. Y en vez de multiplicar por este valor, le vamos a dividir. Pues por eso nos queda que la integral de cualquier número, de cualquier polinomio, ¿sí? Es igual a ¿qué? A mi base del polinomio que estoy trabajando, le sumo en 1, el exponente le va a poner n antes de n, y le divido para ese mismo valor. Y no me olvido de la constante que siempre debo considerar. Aquí, por ejemplo, ya nos está diciendo qué pasa cuando tengo una constante. Lo mismo, si tengo una constante, si vamos a poner una A, integral de una función, aquí yo puedo o bien ingresarme o sacarle, vamos a ver si cambiamos de color. Tendría, si tengo la integral de esta constante, bueno, vamos a mantener el formato del anterior. Si tengo una función y yo quiero integrar, yo puedo sacar esa constante fuera, lo que estábamos hablando aquí, y hacer la integración sin ningún inconveniente, ¿sí? Puedo dejarla fuera del integral. Eso sí, nunca me debo olvidar que al final del ejercicio tengo que multiplicarle por toda la expresión. Teníamos luego propiedades de la suma, de la resta, del producto, del cociente, de la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, dentro de lo principal que estamos aquí trabajando o viendo, es que también tengo métodos para poder integrar. En este caso, este primer método, llamémoslo así, que estamos revisando, simplemente es aplicando las reglas, ¿sí? Las reglas de antiderivada. Si bien ya no se ocupa ese término de antiderivada, está ligada directamente a que si yo sé que ese resultado es la derivada de una función, yo ya sé de dónde salió, ¿sí? Entonces, ese es el primer método, vamos a decirlo así, en donde yo conozco ya el resultado de haber derivado la función y buscarle el origen, ¿no es cierto? Perdón. De ahí, si es que yo tengo funciones logarítmicas, exponenciales, ¿ya? ¿Qué pasaría ahí?
cuando yo tengo este tipo de funciones, ahí yo debo ser muy cauto, muy prudente. ¿Por qué? Porque no todas las funciones vamos a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo la integral de 1/x por dx? Entonces, si yo no me acuerdo, ¿de dónde pudo haber partido esto cuando trabajamos las derivadas? Si yo le aplico directamente este de aquí, esta regla de aquí, diría, x sería de, que estaría a la -1. Y luego le tendría que dividir para eso. ¿Sí? Entonces aquí ya me queda una indeterminación y yo no podría resolverlo. Pero si yo me acuerdo que cuando vi las derivadas y digo, si la función es un logaritmo natural, cuando yo derivo esto me queda un 1/x. ¿Sí? Me queda de esta característica. Por lo tanto, la integral de eso va a ser igual a logaritmo natural más la constante. ¿De acuerdo? Por eso debo, de alguna forma, no olvidarme los pasos previos, ¿no? Pues aquí igual está un resumen, por ejemplo, de qué pasa cuando derivo los logaritmos naturales, los logaritmos, en este caso, no le trata directamente el logaritmo natural de, sino que estamos con un logaritmo en otra base, en este caso una base A, ¿sí? Entonces ahí nos va también dando pautas de cómo va. Si es que yo tengo que derivar, por eso es que aquí nos dice que se multiplicaría por el logaritmo natural de este número, ¿no? De la base. Si es que tenemos eh, un logaritmo en cualquier base para derivar, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de primero iniciar con derivadas y después aplicar en las, como decirlo, antiderivadas. Entonces, yo por eso debo tener claro estos, cómo se conjugan las respuestas para volver a la función original, ¿sí? Si tenemos la de esta característica 1 más x al cuadrado, entonces yo ya sé que es la característica del arco tangente. Si tengo esta característica de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, ya sé que es del arco cero. ¿Sí? De igual forma, si es que tengo una característica que me dice menos seno, yo ya sé que parto del coseno como tal. ¿Sí? Entonces, en ese punto, pues debemos tener muy claro todo lo que son las derivadas. ¿De acuerdo? No sé, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya. Entonces, dicho esto, vamos a revisar cómo es un método, una metodología para resolver integrales. Uno de los primeros métodos es el de sustitución. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los cuales yo no tenga tan, tan evidente lo que hemos visto antes, ¿no? Que si yo les pongo, por ejemplo, este va a ser un ejemplo previo. Dijimos, la integral del seno de x, un ratito, solo muy arriba, del seno de x más coseno de x y más la tangente de x. Entonces, si yo les pongo algo así, eso quiere decir que esta es una suma de tres funciones diferentes.
Entonces, yo digo, a ver, como aquí se aplica la propiedad distributiva, dice, primero voy a encontrar la integral del seno de x. Luego voy a integrar, o voy a encontrar la integral del coseno de x. Y luego voy a encontrar la integral de la tangente de x. Siempre sin olvidarme el diferencial de x. Acordémonos que partimos de la base por la altura de estas áreas. Entonces, por eso siempre el de x es un apartado adicional que debemos no omitir. ¿Ya? Entonces dije, para que me quede un seno de x como respuesta, quiere decir que tuve que haber derivado primero un coseno, en primer lugar. Tuve que haber derivado un coseno. Y en segundo lugar, ese coseno debió haber sido negativo. ¿Por qué? Porque si yo derivo el coseno, me queda menos seno. Y aquí está un seno de valor positivo. Entonces, esta debió ser la función original, ¿sí? Para poder generar este seno de aquí. Si yo a lo que está en esta cajita le derivo, me quedaría menos la derivada del coseno, menos seno. Y por lo tanto me queda positivo este valor, así como aquí, positivo. Luego, en el caso del coseno, para que me dé coseno como respuesta, yo tuve que haber derivado ¿qué? ¿Qué tenía que haber derivado Anabel? Si estamos, Anabel, sí. Si puedes utilizar tu micrófono o no puedes utilizar tu micrófono, Anabel. O, o Moisés, ¿estás por ahí? No sé qué pasa, no les... Sí, sí, estoy diciendo. Ya, ya es que no Entonces, me Anabel, contesta la Anabel, no sé qué pasaría. Entonces, la pregunta era muy simple, ¿no? ¿Qué pasaría? no, ¿Qué tuve que haber hecho para que me quede el coseno? ¿Qué tuve que haber derivado para que me dé como respuesta el coseno? un seno. Ya, el seno de x, ¿no es cierto? Entonces, pero en todos estos casos, más una constante, más una constante. En el caso de aquí, para que me dé respuesta una tangente, aquí ya no es tan sencillo, ¿sí? Aquí ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi tabla de derivadas, ¿en cuál de ellas tengo como respuesta la tangente? Solita. En ninguna. La que más se le acerca es algo por aquí que como respuesta me dé tangente, pero esto es, imagínate, está elevado al cuadrado. O en la integral de la secante. ¿Qué dijimos que era la integral de la secante? Era secante de x por tangente de x, ¿no es cierto? Entonces, ya no es tan fácil. ¿De dónde me saco esta secante? Multiplico y divido y luego ¿cómo me queda? ¿Sí? Entonces, como ya no es tan fácil la resolución solo con las tablas, así directamente con los antiderivados, vamos a hablar con ese término, entonces yo tengo que aplicarle métodos. Y uno de esos métodos es el método de la sustitución. ¿Sí? ¿Qué nos dice el método de la sustitución? ¿Nos acordamos qué nos decía el método de la sustitución o no?
¿Nos acordamos o no? ¿Qué nos dice el método? El método nos dice que debemos tomar una función, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco un ejercicio en donde tenga esta característica? Yo digo, voy a integrar eso. Tengo dos opciones. La una, resolver el binomio al cuadrado, que sería integral de que el cuadrado de la primera más doble producto del primero por el segundo y más del segundo término. ¿Sí? Y esto ya estaría sin ese cuadrado. Y lo que dijimos, ¿no? Hago la ley distributiva. ¿Ya? Entonces, puedo tener la resolución. Y la otra forma, ¿sí? Es, a ver, investigando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasaría si yo hago que esta U, esto sea una sustitución? ¿Sí? Si yo derivo esta U con respecto a X, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la derivada de U con respecto a X? Ana, B. Dicen la nave que no puede hablar porque tiene mal el internet, dice. Ya, pero sí me puede responder Sí, sí, dije en el que chat. le escribo por Zoom, le dije. Sí, ahí puede escribir. Ya. Me quedaría, o Moisés, ¿qué me quedaría? Quedaría uno. Uno. Y ya se sobreentiende que este me queda cero, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ahora miren cómo es la forma de la integral. Es mi función y el diferencial de X. Eso quiere decir que yo a este de X ya no le estoy trabajando como en la derivada, que decíamos derivada de X más 2. Y abajo la variable sobre la cual, o con respecto a la cual estamos haciendo la derivación. En este caso, esa parte aquí, esto no se separa. Pero en las integrales ya lo trabajamos como unidades individuales. Por lo tanto, el de U puede ser igual al de X. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra primera cuestión de hacer. Entonces tengo integral de U al cuadrado por du. ¿Cómo resolvemos este U cuadrado? ¿Cómo resolveríamos? Gracias, Anabel, por tu respuesta. ¿Cómo proseguiríamos aquí? ¿Cómo sería la integral de esta U? Moisés, tal vez. No, ¿Cómo dijimos que era la regla? Nos dice, si usted tiene un elemento que esté elevado a para que no se confunda con el otro, le vamos a decir, para que esté elevado a una n, ¿sí? Y a esto le quiero integrar, no le bajamos aquí al denominador, al exponente como lo hacíamos antes, sino que ahora en vez de eso vamos a sumarle y le vamos a dividir para eso mismo que tenemos aquí como exponente. Y obviamente no olvidarnos de nuestra C, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora
Con esta misma lógica la vamos a aplicar aquí. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuánto sería, Moisés o Anabel? Sería U al cuadrado más 3 sería, no. Y abajo sería 2 más 3. Hay Más 2 más 1, perdón. 1. 2 Ya. más 1. Y más la constante. Más constante. ¿Ya? Entonces sería el u al cubo sobre 3 más la constante. Y luego reemplazaría lo que le corresponde. Ah, esperen. Me confundí. Quedaría el x más 1, porque ahora ya reemplazo. El x más 1, que reemplazaban el valor de u, Al elevado cubo. al cubo y dividido ¿para ¿Ves? qué le dividimos? Para 3, porque esa es parte de lo que estaba, ¿no es cierto? Y más la Más la constante. Esa sería constante. la respuesta como tal. Ya reemplazado esa u. Ahora, como teorema, nos dice lo siguiente. Verá, y este tipo de casos en los que usted tiene un polinomio interno que no es de un grado muy alto, ¿sí? Y está elevado al cuadrado, a la quinta, a la octava, a la novena, usted primero verifique si el dx debe estar acompañado, ¿sí? Con cierta información. Entonces me dice, si es que lo que está aquí adentro está relacionado con la derivada, entonces usted simplemente si tiene esto de aquí, ¿sí? Lo que estábamos haciendo. Solo indique como que esto fuera la parte interna y como es n más 1 de 2 se sube al 3 y en el de acá se baja para 3, ¿sí? Más la constante. Entonces, si ustedes se fijan, este valor de aquí y este valor de acá son similares. Entonces, para este tipo de ejercicios cortos, miren, es un binomio de Newton, puede estar elevado al cuadrado, a la quinta, a la sexta, a la novena, pero está solito. Se aplica muy fácil esa regla en el que dice, trátele así como le trató él al valor elevado a un exponente, ¿sí? La regla que teníamos, a ver, no teníamos esa regla. Acá. Bueno, solo le habíamos anotado, ¿sí? ¿Ya? Llegamos al mismo fin, sí, por dos caminos diferentes. Por eso se llaman métodos de resolución, ¿ya? Entonces ese es un método de resolución, la sustitución, ¿sí? Entonces la sustitución, no sé si ya le puse el título por aquí. Listo. Entonces, este método eh, es sencillo de aplicar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? Voy a poner este ejemplo. Integral de 2x al cuadrado por 2x al cubo menos 3. Y esto elevado a la quinta. ¿Qué pasaría ahí? Ya el resolver, ya no el binomio normal y corriente de elevado al cuadrado, que nos queda el cuadrado primero más el doble producto del primero por el segundo, por el cuadrado del segundo. Cuando ya tenemos valores mucho más altos de los exponentes, pues ahí se complica, ¿no es cierto? Entonces, para evitarnos resolver todo eso a través del triángulo de Pascal o la técnica que
que nosotros querramos, ¿sí? Nos dice el método. Verán, ¿qué dice el método? El método es primero verifique que lo que le acompaña a esta parte, ¿sí? No vaya a ser una derivada. Entonces, yo verifico. U es igual a 2x al cubo menos 3. Lo que está adentro, ¿no? Porque la idea es ver si me puede servir para... Y digo, si yo derivo esta U con respecto a X, me quedaría el 2, si derivo bajo el exponente, disminuyo en 1 el exponente que tengo y este se vuelve 0. Y me queda 6x al cuadrado. ¿Qué tal? Pero miren lo que pasa aquí. Aquí no tengo 6x al cuadrado, sino tengo 2x al cuadrado. Eso tiene que ser similar. Entonces, ¿qué digo? Mi dx que está acá ahora ya se convierte en un diferencial individual y me quedaría du es igual a 6x cuadrado por dx. Pero ya estoy diciendo que esto tiene que ser igual a 2x al cuadrado. Para que me quede esto que tuve que haber hecho. ¿Qué tuve que haber hecho, Moisés? Juan, a ver. Hay que sumarle más uno. O sea, sería 6x, 2 más uno y abajo sería 2 más uno. No, pues, es que aquí tengo 6x cuadrado y acá tengo 2. ¿Cuántas me faltan? ¿Y qué pasa si yo divido a todo para 3? ¿Qué pasa si yo a este le divido para 3? Ese de U le divido para 3. ¿Qué me queda? ¿Me queda o no me queda 2x al cuadrado? ¿Sí? Sí. Ya, me queda eso. Entonces quiere decir que yo puedo reemplazar esto aquí y decir la integral. ¿Qué primera sustitución hice? Dije U, que es lo de adentro, elevado a la quinta. Y ahora digo que el 2x cuadrado por dx va a ser igual a du sobre 3. A esto de aquí. ¿Sí? Para que me quede igual. Entonces ahora ya se convirtió nuevamente, entonces todas las constantes salen. Ese 3 está abajo, entonces queda un 3. Integral de u a la quinta por du. Entonces se redujo el problema a tener nuevamente este polinomio, este general que yo ya sé cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve ese? Dijimos, tomo mi u, el 5 más 1, y dividido para el 5 más 1. Y más la constante. Por lo tanto, me queda 5 y 1, 6 por 3. Se me queda 1 sobre 18, u a la sexta más c. Esto me queda en mi resolución por sustitución. Y para ya dar la respuesta, reemplazo lo que intercambié. 2x al cubo menos 3, que es lo que cambié, elevado a la sexta y más la constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en este método, ¿sí? Yo puedo facilitar la resolución de este tipo de operaciones, ¿sí? Sin tener que resolver el binomio. ¿Qué es el binomio? Es algo que se conforma de dos términos. En este caso, el 2x al cubo menos 3. ¿Y por qué he podido tener eso? Porque el grado que tengo aquí en mi variable sí corresponde al que está acompañando a mi ejercicio. Caso contrario, no podría aplicar este método de sustitución. Me tocaría aplicar otros métodos para resolver.
¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces eso sería lo que yo puedo hacer. Otra de las formas, o esta es la más utilizada, ¿sí? Se llama la integración por partes. ¿Ya? ¿Qué me dice la integración por partes? No sé si ustedes se recuerdan. La integración por partes, ¿no? No, Ya, ¿qué me decía? Me decía que yo puedo generar un cierto, una cierta ecuación. ¿Qué me dice? Si yo tengo la integral de una función, ¿sí? Con respecto a la diferencial de otra función, esto va a ser igual a ¿qué? A la primera función que me han dado por la función segunda menos la integral de esta segunda función por la derivada de u. Eso es lo que me dice el método de integración por partes. Entonces veamos cómo lo podríamos resolver si nos vamos a este mismo ejercicio que teníamos aquí. Veamos si es que se complica o si facilita. Pues ya nos dice ¿no? que tenemos integral de 2x al cuadrado por, ¿cómo estaba? Ya se me fue el nombre. El número, 2x al cubo menos 3. 2x al cubo menos 3 y esto elevado a la quinta por dx. Entonces dice, defina usted un valor de u y luego usted defina un valor de db. Eso dice, ¿ya? Entonces, defino el valor de u. Voy a decir que voy a tomar a u como todo lo que está aquí, ¿sí? O puedo tomar todo lo que está acá. Veamos si más fácil nos resulta el de aquí. 2x al cubo menos 3 elevado a la quinta. Sería mi u. Y ahora mi b, mi integral de db sería igual a ¿qué? A lo que me sobró, que es la integral de 2x al cuadrado por dx. Eso es lo que me sobró, porque ya tomé, esta parte de aquí ya la tomé como u, todo eso de ahí, ¿ya? Entonces ahora empiezo a resolver. Pero si me fue el, ya. ¿Y qué digo? Si yo integro esto, me quedaría b. Y si integro esto de aquí, ¿qué me queda? 2. Lo que dijimos. El x se le suma 1 y se divide para esto. Pues me queda la b 2 tercios de x al cubo. ¿Sí? Me quedaría ahí. ¿Qué pasaría si es que ahora reemplazo esta ecuación que voy a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Dice la u, que sería el 2x al cubo menos 3 elevado a la quinta, ¿sí? Por b, ¿qué es b? ¿Qué era b? Lo que me salió aquí, 2 tercios de x al cubo, y menos la integral de b, 2 tercios de x al cubo, por du. ¿De dónde saco du? Tengo que derivar esto de aquí. ¿Cómo me queda esto derivado? ¿Qué sería igual? Bajo el exponente, 2x al cubo menos 3, la 4 y la derivada de lo de adentro, 6x cuadrado. ¿Sí? Finalmente el du me va a quedar
5 por 6, 30, x al cuadrado por 2x al cubo menos 3 elevado a la cuarta y multiplicado por el de x. ¿Sí? Pues si ustedes se fijan, se empieza como que a agrandar más, a hacer más grande el ejercicio. Ya no está tan simple, tan sencillo como el de sustitución. Entonces, el método de sustitución es válido para ejercicios, como les decía, polinómicos, en donde están relacionados con su primera derivada, lo que esté fuera de los paréntesis. Y la integración por partes más bien nos ayuda en ejercicios un poco más que tengan funciones, por ejemplo, logarítmicas, trigonométricas, porque aquí ya voy a reemplazar lo que acá, nos salió acá, ¿no? Para un poco complementar este ejercicio. Sería 30x cuadrado por 2x al cubo menos 3 elevado a la cuarta, ¿sí? Y por dx. Entonces, si yo quiero hacer la integración de esto, me va a quedar 2x al cubo menos 3 elevado a la quinta. Ah, ya, pero voy a ordenarlo. Aquí no lo ordeno. Voy a ordenar. Me quedaría 2/3 de x al cubo por 2x al cubo menos 3, ¿sí? Menos la integral de qué. Igual, le ordenamos. Nos quedaría 20, porque aquí nos quedaría la tercera 3, la tercera 10. 20 por x a la quinta, ¿sí? Conservo la base y su modo de exponentes. Y multiplicado por 2x al cubo menos 3, elevado a la cuarta, por dx. Entonces, si ven cómo en vez de facilitarse, se complicó. Entonces, no siempre este método es fácil, vamos a decir así. Es sencillo, o sea, más que fácil, es corto, ¿sí? En la parte de resolución, ¿sí? Por eso es que este es más enfocado a problemas que tienen características, por ejemplo, con otro tipo de funciones, ¿sí? Por ejemplo, del logaritmo natural, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera una con logaritmo natural? Por ejemplo, digo integral del logaritmo natural de x dividido para x cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Por dx. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer? Tendríamos que definir quién es u y quién es db. Entonces, miren, u decimos que es logaritmo natural de x. Si necesitaríamos, como necesitamos el du, ¿qué nos quedaría? Du con respecto a dx, digo, la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. Ajá, muy bien. Y por lo tanto, el du nos queda 1 sobre x por dx. Nos quedaría ahí. ¿Ya? Hasta ahí esa primera parte. Luego nos dice que tenemos que encontrar integral de db, que es todo lo que sobró. Y sería integral de 1 sobre x al cuadrado por dx. Si yo resuelvo esto, es como que tuviera x a la menos 2 por dx. Y la b, por lo tanto, ya resolviendo esta integral de x a la menos 2, ¿qué nos dice cuando tenemos este estilo? Nos dice, tome este, súmele 1 y luego divida para eso mismo. ¿Sí? Pues, ¿qué me queda? Me queda x a la menos 1 sobre menos 1.
que finalmente es 1 menos 1 sobre X. Ya tenemos el valor de B. Y ahora formamos nuevamente este de aquí. U por dB es igual a U por B menos integral de B por du. Entonces, U, pues integral de U por dB es igual a ¿qué? A U, que sería el logaritmo natural de X, por U por B, que me quedó menos 1 sobre X, menos la integral de B, menos 1 sobre X, por du, que me quedó 1 sobre X de X. Aquí. Entonces me queda integral de U por dB es igual. Ordeno 1 sobre X, logaritmo natural de X, menos por menos, más. Más la integral de 1 sobre X al cuadrado por dx. Y esa ya tenemos. ¿Qué nos salió? Menos 1 sobre X. Entonces, esta integral de U por dB es igual a menos 1 sobre X, logaritmo natural de X, menos 1 sobre X y más la constante. ¿De acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Y ya Sí, sí, tendríamos estoy copiando esto nomás. como respuesta. ¿Sí? Entonces, la aplicación de los métodos, ¿sí? De los métodos de integración nos ayudan a que podamos resolver, ¿sí? Por eso es importante hacer ejercicios de esto. No sé si pudieron avanzar de los ejercicios que estaban planteados en el aula virtual. Uy, no, Bueno, revisarán por favor porque eso tienen que entregarme. Ya hasta ayer, hasta hoy, los ejercicios de derivadas, ¿no? Y hasta el próximo lunes los ejercicios de integral. Ya, entonces, en este punto, el aplicar, el resolver, yo debo tener siempre claro las reglas, ¿sí? Las reglas de la derivación, ¿sí? Si seno, coseno, igual, necesito saber los valores que tiene. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este ejercicio que ya habíamos hecho también en clase, la integral de X por el seno de X? Igual, tenemos que resolverlo. En este caso, no es posible el de sustitución porque ¿de dónde nos sacamos esta X? O sea, no tenemos forma de hacer una sustitución porque estamos hablando de igual dos funciones de diferente estilo. Entonces, igual, definimos quién es U. Por ejemplo, yo puedo decir que mi U es seno de X. Por lo tanto, de U con respecto a X es coseno de X. Por lo tanto, mi du es igual al coseno de X por dx. ¿Sí? Y ahora la integral de db es lo que sobró. Integral de X por dx. Por lo tanto, b va a ser igual a X cuadrado sobre 2. ¿Sí? En este de aquí. Entonces, si yo reemplazo integral de b, espérenme, integral de u por db es igual a u, ¿cómo estaba u? Seno de x por b, x cuadrado sobre 2, y menos integral de b, sería x cuadrado sobre 2, por du. Y du es coseno de x por dx. Aquí, miren, ya me estoy dando cuenta que algo está pasando.
porque la integral que estoy ocupando ahora es el doble, es x cuadrado. Y aquí estaba solo con una x y ahora voy a tener que resolver algo que no. En estos casos, quiere decir que quizás el haber tomado a la función más compleja como u no fue una buena idea, ¿sí? Porque se me va a alargar la resolución. Y eso, miren, me puedo dar cuenta al inicio del ejercicio. Cojamos X mejor. Exacto. Entonces, si u es igual a x ahora, quiere decir que du es igual a dx. Integral del seno de x es ahora mi integral de db. Por lo tanto, mi b me queda. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno, ¿no es cierto? Porque si yo derivo el coseno, me queda menos seno y con el menos ya se equipara. Entonces, me queda integral de u por db es igual. La u, dijimos x, la b menos coseno de x menos integral de b, que sería menos coseno de x por dx, que eso me salió en el de u. Entonces, quiere decir que voy a ordenar x coseno de x menos por menos más integral del coseno de x por dx. ¿Cuánto me queda? Menos coseno de x. Y aquí la integral del coseno más seno. ¿Sí? Y más la constante. Y ahí ya tengo resuelta la ecuación. ¿Sí? Entonces, en ciertos casos, eh, puede salirme según la función que yo tome, puede salirme muy sencillo, o, como vieron acá, se empezó a subir el grado de mi función. Entonces, suele haber una jerarquía, ¿no? de las funciones. Eh, de manera general, suelen indicar, o sea, de que primero debes hacer, voy a ver un gráfico para que puedan verlo un poquito más visual, ¿no? Ya, vamos a ponerle para acá. Ya. Entonces nos dice que primero nos pongamos con los logaritmos, ¿sí? Después nos dice que con funciones inversas. Después con las algebraicas. Luego con las trigonométricas. Y luego con las exponenciales. ¿Sí? Eso es lo que nos suelen decir. Porque existe este tipo de, vamos a decirlo así, de tips, pero no siempre se cumplen. No se cumplen la mayoría de los casos, pero no siempre. Si eso tengan en consideración, porque a veces nos cerramos pensando que vamos a ganar esto, pero no. Entonces, la otra que nos suelen decir es, el orden, ¿no? Que todas, primero como se tomen todas las trigonométricas inversas. ¿Sí? Luego
todo lo que son, todo lo que son logaritmos. ¿Sí? Después todo lo que son las algebraicas y luego las trigonométricas. Pero ya vimos aquí que este no se cumple en este ejercicio, por ejemplo. O si se cumple. ¿Qué se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? Si ven, primero las algebraicas antes que las trigonométricas. Entonces, por eso la idea es que ustedes se ejerciten para que puedan darse cuenta de esto, ¿no? De que pueden tomar primero siempre las funciones más fáciles, vamos a decirlo así, para derivar, para poder expresar esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, en ese punto, pues, eh, ya mañana haremos más ejercicios de esto, ¿ya? Para resolver. Y luego que ya se establecen, ¿no? Estos métodos que se pueden utilizar para integrar, hablábamos de lo que iniciamos la clase, ¿no? De la parte de las aplicaciones. Deme un segundo. Que se me está poniendo el... Ya, dice. Ya. Lo que son las aplicaciones. ¿Ya? Vamos a mencionar las aplicaciones y con eso vamos a finalizar en estos últimos 20 minutos. Entonces, dentro de las aplicaciones de las integrales, como ya vimos, la primera es de encontrar áreas bajo la curva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi gráfico y tengo una curva así, yo puedo establecer el área que está debajo de esto. ¿Y cómo hacíamos? Decíamos, muy fácil, tengo que delimitar de dónde a dónde quiero el área. Por eso yo necesito un límite inferior y un límite superior. ¿Por qué necesito estos dos términos? Porque si no, yo no podría delimitar el área. Y el área es una delimitación, ¿sí? O es una característica propia de las figuras geométricas, ¿sí? Si yo quiero saber toda esta área, tengo que tener los puntos desde el límite inferior hasta el límite superior. Y luego esto se refleja en el cálculo, en la determinación de la integral. Ojo, límite inferior es porque está abajo. Y acá arriba el límite superior. ¿Sí? ¿De quién? De la función que yo esté trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a resolver este tipo de integrales, hablamos ya de integrales definidas. ¿Por qué definidas? Porque yo ya tengo una porción específica, por ejemplo, si cojo de aquí a acá, tengo una porción específica para realizar los cálculos. Por eso está definida. Tengo dos barras, vamos a decirlo así, límite inferior y límite superior para trabajar. Entonces, siempre se escribe de esa forma. Límite superior y límite inferior. ¿Por qué hago esta aclaración de la escritura de los límites? Porque hay veces que nos piden áreas, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, tengo aquí mi área. Vamos a dibujar. Pero me piden aquí, por ejemplo, que empiece desde el -5 hasta el 5. Ahí está la función. Pues yo tomo la función que me han dado, mi f de x, y tomo esta parte de acá. Entonces mi integral va desde -5 hasta 5
¿sí? Y de la función que yo tenga aquí. Y esto hallo el área, ¿ya? Entonces, siempre límite inferior. Y hay veces, o hay dentro de las características o de las propiedades que se tienen de las resoluciones de estas, en las que yo tengo, por ejemplo, aquí un valor negativo. Me salió menos X. Y que yo tengo que integrar desde menos 5 a 5. Entonces, si yo no quiero que esté aquí, yo puedo hacer un cambio de signos, ¿sí? Puedo hacer que la expresión quede positiva, pero debería cambiar el orden de estos de aquí también. Si quisiera por alguna circunstancia cambiar el signo que tengo aquí de respuesta, para tener una respuesta positiva, digamos así. ¿Ya? Entonces, no trabajamos valores absolutos, sino simplemente cambiamos los límites. Entonces, siempre el límite que esté más, el que sea más pequeño, el inferior, siempre va a estar abajo y el otro va a estar arriba siempre. Entonces, si es que yo tuviera algo así, por ejemplo, yo no puedo trabajar así, ¿sí? Entonces dice, no, yo quiero escribirle bonito, entonces ahí me tocaría cambiar desde el límite inferior hasta el superior y cambiarle el signo a la función de adentro, para yo escribir en este tono que es el adecuado. Límite inferior, límite superior, siempre. Negativos acá abajo o estos números de acá abajo deben ser los más pequeños que los números de acá. O sea, en nuestra recta numérica, si es que el que está del límite superior está aquí, en este punto, yo tengo que garantizar que el resto de puntos siempre estén o sean negativos o más pequeños. Entonces, si es que alguien quiere integrar desde 8, desde 5 hasta 3, no podríamos hacerlo así, ¿sí? Debe ser desde 3 hasta 5, ¿sí? Entonces debemos considerar eso, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra función, simplemente, por ejemplo, si hacemos con este de aquí, que está, pero poniéndole bien, ¿no? El área es igual a la integral desde menos 5 a 5 ¿de qué? De X por dx, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Primero, entonces ahí viene el orden, ¿no? Primero tengo que resolver la integral que tengo aquí adentro. De X dice el 1 más 1, 2 sobre 2. Y luego trazo una línea aquí, una barrita, en donde vuelvo a especificar de dónde a dónde voy a integrar. O voy a obtener esta área. Entonces digo, para hacer eso yo necesito una respuesta cuando vale 5 menos una respuesta cuando vale menos 5. Vean en pocas, la función en el límite superior menos la función con el límite inferior. ¿Ya? Entonces, si resolvemos desde aquí, nos quedaría, como dice que reemplaza el mayor, sería 5 elevado al cuadrado sobre 2 menos, ¿sí? Ah, aquí ya no necesito la constante, ¿no? Ya no se necesita eso, porque ya tenemos los límites de integración. Menos, cuando vale menos 5, pues me queda menos 5 elevado al cuadrado sobre 2. Y ahí resuelvo. En este caso, nos quedaría 25 sobre 2 menos 25 sobre 2 y nos quedaría el área 0. Entonces, ¿qué también está haciendo esta partecita de aquí? Si yo grafico mi función que estábamos trabajando aquí, es de este tipo. Pues quiere decir que si yo le tengo desde menos 5 hasta 5, estoy encontrando
esta área y esta área. Pero por la posición que tienen, esta área es positiva y esta área es negativa por la posición. Porque aquí tenemos todo lo que está bajo el eje X es negativo y todo lo que está arriba es positivo. Entonces, como estoy buscando de un punto a otro punto, estoy hallando vamos a decirlo así, tipo promedio de áreas. Es como que se balanceara y por eso me da 0. El área positiva menos el área negativa me da 0. Por eso es que es importante cuando tengo este tipo de ejercicios de hallar áreas, verificar, se llama como un teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque yo para poder hallar el área total, yo primero tuve que haber analizado si es que no existe un punto en el cual estas dos variables tienen un valor de 0 o tienen un valor que hace que se anulen, ¿sí? Porque ya tengo una parte negativa. Entonces, en ese caso, yo dividiría mi integral desde menos 5 hasta 0, ¿sí? De x, más la integral desde 0 hasta 5. Y de esto hasta tomaría el valor, como el valor. Vamos a resolverlo para que vean cuánto nos sale. Vamos a individual ahora las resoluciones. Decíamos que el área entonces va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí? Sobre 2, evaluado entre menos 5 y 0, más la integral, ¿de qué digo? Ya estamos resolviendo, ¿no? Ya vamos a evaluar. Entonces, x cuadrado sobre 2 desde 0 hasta 5. Veamos cuánto nos sale. Nos quedaría, vamos a reemplazar el límite superior, que sería 0 sobre 2, ¿no es cierto? Menos, reemplazado el 5 sobre 2, que está al cuadrado, ¿no? Más 5 al cuadrado sobre 2, menos 0 sobre 2. Entonces aquí, lo que les decía, tenemos que tomar valor absoluto de la parte negativa para que podamos contemplar esa área. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría, si bien nos quedaría menos 25 medios, ¿sí? Como estamos tomando solo el valor absoluto, pues nos quedaría 25 medios. Y más, igual aquí nos quedaría igual 25 medios. Entonces, el valor absoluto, vamos aquí, y el valor absoluto. Y por lo tanto, el área que yo tendría aquí sería de 25 unidades al cuadrado. Ojo. Siempre tengo que poner eso de las unidades. Porque me están pidiendo un área y yo tengo que responder en las unidades. Si no me dan, no me dicen metros, no me dicen centímetros, no me dicen kilómetros, yo pongo unidades al cuadrado. Generalizo. ¿De acuerdo? Ya. Esto con respecto a las áreas. Tomando este punto igual de áreas. ¿Qué pasa si yo tengo una función por acá y una función por acá? Yo puedo hallar porciones de regiones. Si esta es una función 1 y esta es una función 2, yo puedo hallar esta porción de aquí. ¿Cómo lo hallo para hallar el área de eso? Tengo que tomar en cuenta la función más grande, en este caso sería función 1, y restarle a la función 2. Pero las áreas de cada una de esas. Entonces el área me quedaría la integral de la función 1 menos la función 2
por dx, por diferencial de x. ¿Sí? Entonces ahí resto las funciones y simplemente obtengo el valor. Porque ¿qué estoy haciendo finalmente? Estoy sacando el área 1, que sería la función, la integral de la función 1 con respecto a x, que sería todo esto, lo voy a pintar con mi moradito, que sería todo esto hasta abajo, todo esto sería toda la, si es que estoy trabajando en los límites de integración, solo sería de aquí hasta acá, ¿Quién soy yo? y Maestra resto, aquí. eh, espérenme, a ver, ya. Entonces, tenemos aquí que la función 2, la que está por acá abajo, si yo igual a yo el área 2, sería la integral de la función 2 por dx. ¿Y qué es? Todo el área que estaría acá abajo. Si es los límites de integración, solo de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo simplemente es que mi área que necesito de la región es el área 1 menos el área 2. Nada más. Entonces, lo mismo está reflejado aquí, pero ya como una fórmula para esclarecer. ¿Sí? Y la otra característica que se tiene es la longitud de arco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? La longitud de arco no es nada más que en una curva, si yo quiero saber cuánto mide este tramo, ¿sí? Por ejemplo, estoy haciendo un recorrido para una maratón y quiero saber cuánto en realidad se ha recorrido, porque no es que yo voy rectito de aquí hasta acá, llego punto A, punto B. Y tomo las coordenadas y sobre las coordenadas y tendría esta distancia de aquí, esta recta en línea recta. ¿Cómo era la distancia del punto A al punto B? La distancia de A hasta B, ¿cómo hallábamos? La raíz de qué? De la coordenada x1 menos coordenada x2 al cuadrado más la coordenada en y1 menos y2 elevado al cuadrado. Y hallábamos esta distancia recta, pero ya no estamos en esta parte, ya no estamos en la parte recta. Ahora estamos teniendo curvas. Entonces, parte de esto utiliza esa lógica, ¿sí? Pero aquí ya le incluimos a lo que nos interesa conocer, ¿ya? Entonces, para yo hallar la longitud de arco hay una, una, una fórmula, ¿sí? En donde, ¿qué me dice? Que yo debo conocer la derivada, ¿sí? Eso me dice. Tengo que, tengo que conocer cómo es esta característica de esta curva. ¿Y qué me dice la fórmula? ¿Alguien se acuerda de la fórmula tal vez? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué nos dice la longitud de arco? Nos dice, si usted quiere hallar esa longitud, esa curvita, y ya no el punto del punto A al punto B, usted lo que tiene que sacar es la raíz, ¿sí ven? Mantenemos este concepto de 1 más la función que esté trabajando usted, tiene que derivarle y ese resultado de esta derivada que le ha sacado, le eleva al cuadrado. Y ya, simple. Entonces, eh, vamos a encontrar siempre esta longitud. Entonces, si tuviésemos esta función, por ejemplo, y es igual a x cuadrado, y quiero hallar desde este punto 0 hasta este punto 3, por ejemplo, el valor de esta longitud de este arquito, lo que tendría que hacer es
la raíz de 1 más, la derivada de esto, ¿cuánto me queda? 2x, ¿no es cierto? Y eso elevado al cuadrado. Sí, pero me faltó la integral, desde el punto A hasta el punto B. Me faltó esto, el límite inferior y el límite superior. Vamos a pintarle más acá. ¿Ya? Entonces aquí sería desde el punto inferior el 0 hasta el punto superior el 3. ¿Sí? No puedo hacer nada diferente de eso. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo resuelvo? Esto me quedaría integral de 0 a 3 de la raíz de 1 más, esto ya elevado al cuadrado, me quedaría 4x cuadrado. ¿Sí o no? La resolución de eso. Y luego solo resolvería esta partecita interna. ¿Cómo lo haría? Ahí quizás con cualquiera de los dos métodos que hemos visto, lo podríamos aplicar. Si es que decimos que U es 1 más 4x cuadrado. Digamos que usamos esa característica. Du es igual a 4 por 2, 8x por dx. Integral de db es igual a integral de dx. Entonces b es igual a x. Juntamos. Integral de u por db es igual a u, que sería 1 más 4x cuadrado, ¿sí? Em, por, por b, que sería x, menos integral de b, x, por du. Y du salió 8x por dx. Entonces, me quedaría ordenándole, ¿no? Yo le voy a ordenar. X por 1 más 4x cuadrado menos 8 integral de x cuadrado por dx. Y me quedaría esto, si multiplico término a término, x más 4x al cubo menos 8 por x, sumo 1, ¿no es cierto? Dividido para esa suma. Aquí ya no es necesario que le pongamos la c, sino que ya directo hacemos nuestro reemplazo, porque estamos resolviendo la ecuación, ¿no es cierto? Uy. Entonces, ¿qué decimos? Reemplazo, ya si ya tengo esto, ya está, desde 0 hasta 3. ¿De acuerdo? Aquí podría hacer la operación que me queda. ¿Qué me quedaría la operación ahí? Ah, espérenme un momento, espérenme un momento. Me acabo de dar cuenta de algo. No me corrigen. Me faltó esta raíz de aquí. Aquí es toda la raíz. Entonces aquí me quedaría un medio de un medio menos 1. Sí, y lo de acá, sí. Disculpen, no. Se me pasó esta raíz de aquí. Antes de continuar. Vamos a retroceder. ¿Ya? No me percaté que estaba haciendo la parte de... Ya. Entonces decimos que aquí en este du sería bajo el exponente, disminuyo en 1 el exponente que tengo aquí, ¿sí? De un medio menos 1 menos un medio y por la derivada de lo de adentro. Ahí sí, 8x. Entonces, eh, tenemos la u por b menos integral de b por du. Entonces, u
que sería esta raíz de 1 más 4x al cuadrado por b, que ya dijimos que era x, menos integral de b por du, que sería el 1/2 por 1 más 4x cuadrado, elevado a menos 1/2 por 8x. Aquí sería 4x, aquí sería, le podríamos sobre, no, 4x sería porque simplificaríamos este con este y nos quedaría 4x. Ay, no, espera. Era la otra x. 4x. ¿Sí? Aquí ya vemos que nos queda un x al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? De x. ¿Ya? Y aquí podríamos también hasta colocar, si fuera posible, volver a hacer aquí la derivada o cambiar lo que decíamos, ¿no? De hacer el método de sustitución, pero nos tocaría aplicarle un poquito más de resolución. Ya. Entonces, bueno, este lo vamos a terminar el día de mañana en clase para poder completar, ¿sí? La idea es que yo maneje muy claramente las ecuaciones, ¿sí? Que rigen vamos a decirlo así, el estudio este de encontrar la longitud de arco, ¿sí? Para poder luego ya hacer las resoluciones. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. No, dice. Ya. Entonces, mañana hacemos ejercicios de aplicación de estas, eh, estas partes, vamos a decirlo así, de conceptos, ¿sí? De longitud de arco. Y también la otra aplicación que lo veríamos desde el volumen de sólidos, ¿sí? En el caso de los volúmenes de sólidos de revolución, eh, simplemente es el obtener, ¿sí? Un gráfico. Solo con esto y con eso terminamos. eh, para que puedan, a ver, para que puedan. Está en el aula virtual, está el enlace del, ya, entonces, por ejemplo, a ver, me voy a compartirle. Ya, en donde si ustedes se fijan, aquí tengo los valores de las funciones y según el número según lo que yo vaya poniendo, los límites de integración, ¿sí? Los ejes que vayan a hacer girar, voy generando o no el sólido, ¿sí? En este caso porque ya tenemos la herramienta computacional, ¿no? Si no, solo lo podríamos ver numéricamente o matemáticamente el volumen final, ¿no? Del sólido. En este de aquí podríamos, como ven, generar el sólido, porque estamos trabajando con este pedazo de área de una función que está atravesada por esta otra, por eso aquí dice función 1, función 2, y luego esa área gira. Puede girar con respecto al eje X o con respecto al eje. Pues si ven, si gira con respecto al eje X, miren lo que se forma. Como un cono, ¿no? Como una tacita. Pero si yo le pusiera esto, ahí, veamos qué pasa ahí. ¿Sí ven? Si cambio el eje, en cambio,
tengo otro tipo de sólido. Y es más como que tiene un hueco, como una tiza una tiza de los tacos de billar, ¿no? Tendría yo un hueco. Entonces todo dependerá el eje que yo tome y el área que yo le quiera hacer girar para generar el sólido. ¿Sí? Ya. Entonces con esto estamos finalizando esta primera parte de tanto de integrales como sus aplicaciones. Hemos visto métodos de resolución. Y el día de mañana haremos ejercicios respecto a esto específico, ¿no? Un poco haciendo énfasis, como siempre les he mencionado, en los ejercicios base o más utilizados en las aplicaciones. Sí que es finalmente el objetivo. Si no tienen más preguntas, nos estaremos despidiendo y nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana, mañana Mañana, todo. sí, sí, mañana 7:30 nos estamos encontrando. El día de hoy, lamentablemente, tuve un inconveniente, No se preocupen. entonces por eso empezamos un poco tarde, pero mañana sí estoy a 7:30, empezamos 7:30. Ya, Lizy. Ya, que estén muy bien, chicos, tengan una buena noche. Igualmente no, que descanse igual. Igual ustedes descansan. Ya, Anabel, hasta mañana.